Muy buenos días, tengan estimados maestrantes. Los saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo la disertación de nuestra primer sesión virtual de la materia que lleva por nombre la filiación. Y para ello solicito por favor, en la medida en que van accesando a la sala, me puedan informar si me ven y si me escuchan de manera correcta para que en base a ello podamos dar inicio con la disertación de los temas que nos corresponden al día de hoy. Muchísimas gracias. Bienvenidas y bienvenidos todos. Me Buenos informa. días. Perfecto. Bueno, pues muchísimas Yo gracias. les escucho bien. Ah, perfecto, muchísimas gracias. Eh, Agradezco enormemente a todas y todos quienes se están conectando. Vuelvo a presentarme, soy la doctora María Catalina Domínguez Nájera, encargada en esta ocasión de poder llevar a cabo la Sí, disertación de nuestra primer sesión virtual de la materia que lleva por nombre la filiación. Y para ello, tal y como se los compartí de manera anticipada dentro de nuestra programación de estudios, ustedes se dieron cuenta que nuestra unidad número 1 corresponde a la paternidad y a la filiación. Y por tanto, en esta sesión virtual abordaremos propiamente estos temas en donde tocaremos los conceptos fundamentales propiamente de la filiación, cómo se encuentra soportado a través de los instrumentos jurídicos normativos de manera anticipada, es decir, vamos a citar propiamente la Constitución, vamos a citar nuestro Código Civil, vamos a enumerar también los antecedentes históricos que han servido propiamente de base para que hoy en día exista esta forma de reconocimiento y protección. Y luego entonces también vamos a ver los vínculos, las formas, las pruebas y las presunciones para poder establecer y reclamar propiamente la filiación legítima, a quienes se presume la ley como hijo de los cónyuges, etcétera, ¿no? Todos estos elementos que, repito, van de la mano para que nosotros podamos interpretar de manera genérica propiamente la filiación. Y primero, bueno, pues como les decía, ¿no? Al hablar de la filiación, primero tenemos que identificar que todo esto emana de un derecho de familia. Y como tal, al hablar propiamente de esta forma de reconocimiento, para que a partir... Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, maestra. Perfecto, es que me indicó yo tengo problemas. Sí, de hecho, a mí se me escucha entrecortado. Ah, ok. Bueno, sí. Bueno, porque ahorita me indicó que me había sacado de plataforma, entonces por eso no sabía si continuábamos en la sesión o no. Pero muchísimas gracias. Esperemos que no haya interferencia dentro de la conexión a internet y que todo pueda fluir de la mejor forma. Entonces, decíamos pues que la familia es esta base, ¿no? Es esta base para que exista una forma de integración familiar, para que existan los individuos, para que exista el parentesco, para que exista esta forma también jurídica en donde se establezcan derechos y obligaciones entre los que descienden de unos a otros y también entre aquellos que por una cuestión afectiva pues deciden unirse para luego entonces formar, ¿no? Esta unión familiar. Entonces, por tanto, vemos pues que al ser esta una forma de integración, pues requiere también una protección Se legal. corta mucho, disculpe. Hola, hola. ¿Los demás sí me Se escuchan corta bien? mucho, maestra, no lo puedo escuchar muy bien. ¿Las demás personas sí me escuchan Está bien? casi no. La escucho medio cortado, Es que maestra. se entrecorta el audio, maestra. El detalle es cómo podemos nosotros suplir esa cuestión, porque son circunstancias completamente ajenas a su servidora. A ver, permítame un segundo, identificaré. Posiblemente sea eso. Ok. Ok. Intentaremos que en esta ocasión, a ver si me escuchan un poquito mejor, o también continúa ahí bloqueando el... ¿Me escuchan un poquito mejor? Ah, ok, gracias, Imelda. Me indica que ya se Sí, escucha mejor. mejor. Ok, perfecto. Bueno, intentaremos a la medida de lo posible poder solventar estas cuestiones.
Entonces decíamos, ¿no? Que al ser propiamente la familia, esta base en donde generan o donde existen estos vínculos que pueden ser por consanguinidad o pueden también ser por cuestiones de afinidad, pues luego entonces también resulta importante que exista una forma de reconocimiento y protección a través de las normas jurídicas, porque recordemos, ¿no? Como una máxima que nos indica que lo que no está prohibido está permitido y por tanto cómo poder determinar aquellos derechos, pero también cómo poder exigir el cumplimiento de una obligación cuando no existe una forma reguladora. Entonces, vemos pues que se requiere esta protección legal para que en ese mismo sentido vaya dirigido a todos aquellos individuos que integran o que forman parte del núcleo familiar y por tanto vemos que a partir de ese reconocimiento va a existir lo que se considera como un derecho de familia. Vemos que este derecho de familia va a ser aquel que regula las relaciones de carácter personal, pero también todas aquellas consideraciones de carácter patrimonial, repito, entre los miembros de la familia y también cuando exista esta circunstancia ante terceros. Como les decía, ¿no? Recordemos que nosotros como territorio mexicano, pues tenemos nuestro documento base que es nuestra Constitución y obviamente al existir este estado de necesidad para que la familia pueda formar parte de esta forma reguladora a partir de las normas jurídicas, pues también primeramente en la Constitución vemos que se reconoce y que también se protege todas estas formas y manifestaciones de la familia como una forma de realidad social. Entonces, aquí, ¿por qué se reconoce dentro de la Constitución? Porque aquí estamos hablando que todos tenemos esta igualdad en derechos, estamos hablando propiamente de la forma de validación del derecho a un nombre, del derecho a un domicilio, del derecho a una nacionalidad, estamos reconociendo también la igualdad de las personas, etcétera, ¿no? Todas estas circunstancias y que luego entonces, pues van a generar este vínculo. Cuando nosotros también hablamos del derecho de familia, vemos que existe a la par un instrumento que le va a dar sentido o que lo va a regular y es propiamente el Código Civil Federal, en donde se reconocen y se regulan todas aquellas acciones y específicamente cuando nosotros estamos hablando de la afiliación, pues vemos que se encuentra debidamente señalada dentro del título séptimo, que es la paternidad y la afiliación, y específicamente en el capítulo primero, en donde empezamos a reconocerla a partir de los hijos de matrimonio, y donde empieza todo el capitulado, en donde pues nos va indicando todos estos reconocimientos, pero que vamos a señalar de manera específica más adelante. También cuando nosotros hacemos referencia a este derecho de familia, pues también vemos, ¿no? Que cada una de las entidades federativas pues también está facultada para que pueda crear dentro del ámbito de su competencia instrumentos jurídicos normativos locales en donde también se puedan regular aquellos temas de derecho de familia que puedan variar de un estado a otro, ¿no? Entonces, pues también les faculta estas legislaciones estatales para que, repito, puedan también reconocer y puedan adaptar todas estas formas de relaciones que existen entre los individuos y el reconocimiento, el respeto y la protección que debe darse para garantizar primeramente la condición de las personas y luego entonces los intereses, las relaciones y demás que pueda surgir entre los miembros de la familia. Y por tanto, vemos que también existen entidades federativas en donde tienen propiamente reconocidos los códigos de familia. En el estado de Chiapas, nosotros aquí como territorio mexicano, vemos también que tenemos este instrumento supletorio que es el Código de Atención a la Familia y Grupos Vulnerables, que si bien es cierto, ha tenido algunas reformas y demás, pero que también forma la base de donde se puedan especificar aquellas relaciones o aquellas circunstancias en donde de manera específica se tenga que tocar cuando existan algunos temas inherentes, ¿no? Y que por su propia naturaleza este instrumento jurídico, ya sea que en un momento dado regule las relaciones o se pueda aplicar a casos en particular, o también cuando faculte aquellas circunstancias en donde por alguna situación pueda aplicarse, se me ocurre, ¿no? A la protección para la protección de los derechos niñas, niños y adolescentes a partir de las facultades que le son inherentes a la procuradora de la familia y adopciones, ¿no? O la procuradora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, acá también estamos viendo que no nada más es aquello que va a regular o va a reconocer los derechos y las obligaciones que nosotros como miembros de la familia tenemos, sino también en determinados supuestos cuando, Lester, maestra, ¿qué legislación es?
No le escuché, perdón. Ok, cuando estamos hablando de instrumentos jurídicos normativos que en algunas de las entidades federativas se establecen, ahí, por ejemplo, tenemos los códigos de familia, como por ejemplo el de Yucatán, pero, por ejemplo, en Chiapas, perdón, el de Yucatán, el de Sonora, etcétera. Cuando nosotros hablamos de Chiapas, nosotros tenemos este instrumento jurídico normativo que es el Código de Atención a la Familia y Grupos Vulnerables en el estado de Chiapas, en donde de manera específica, bueno, vemos que aquí se reconoce y se regulan estos derechos y obligaciones y que también generan, no únicamente, como les decía, aquellas circunstancias que van a ser aplicables a nosotros como integrantes, ¿no? A padres, madres, abuelos, tíos, etcétera, sino que también cuando existen algunas especificidades por el asunto en particular, en donde se me ocurre, ¿no? Un niño en condición de abandono o que ha sido víctima de violencia, etcétera, ¿no? Entonces, donde por la propia naturaleza no va a estar con los padres, con los abuelos, con los tíos, porque se encuentra en una situación de peligro, ¿no? Acá se tiene que proteger el interés superior del menor, entonces, pues se tiene que identificar o tiene que entrar, en este caso, la procuradora o procurador de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ya sea del municipio o de la región, porque recordemos que a veces dependiendo la esfera de competencia, le va a corresponder al del municipio o al de la región, o en su defecto también a la Procuraduría Estatal. Entonces, aquí también dentro de estos instrumentos jurídicos normativos, pues se señala cuáles van a ser las obligaciones que también recaen dentro de estos servidores públicos, porque van a asumir el papel de velar por el bienestar físico y psicoemocional del infante, ¿no? O sea, para identificar cuál va a ser la casa hogar, las visitas domiciliarias, cómo va a fungir también para dentro del proceso, ¿no? Para asistirlo en declaración, cómo también va a coadyuvar con el Ministerio Público cuando se le requiera, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas circunstancias que si bien es cierto, de manera puntual se encuentran reguladas a través de otros instrumentos, por ejemplo, si estamos hablando de un delito, pues claro, ¿no? En el Código Penal y demás, pero que como es específicamente en materia de menores o que tiene que ver la relación o que emana de una obligatoriedad, de una vulneración, donde entran también los miembros de la familia, pues por supuesto que entran este tipo de instrumentos jurídicos normativos. Entonces, por eso estamos diciendo que recordemos, la Constitución política reconoce estos derechos que todos tenemos en igualdad de circunstancias, como les decía, ¿no? Un hombre, un domicilio, etcétera. Y que por tanto también faculta de manera paralela que existe esta regulación a nivel nacional dentro del Código Civil, en donde de manera muy específica hace énfasis a todo lo que tiene que ver con las personas, con la familia, con los bienes, etcétera. Y hablar propiamente de la familia, pues también reconoce esta facultad de que existan las leyes estatales donde se contemplen todas aquellas especificidades inherentes a la entidad y que deban ser objeto de regulación particular, como decíamos, ¿no? El código de familia. Y nosotros en el estado de Chiapas, porque acá específicamente tengo algunos maestrantes que somos, y su servidora también, de San Cristóbal de las Casas Chiapas. Tengo aquí, por ejemplo, al compañero Lester, si mal no recuerdo, que es de Tuxtla Gutiérrez. Entonces, pues que también nosotros tenemos este Código de Atención a la Familia y Grupos Vulnerables, que de manera específica, pues también se señalan estos lineamientos, ¿no? Entonces, aquí de manera muy puntual, bueno, pues estamos viendo esta necesidad de regulación, porque, repito, todo aquello que deba ser objeto de protección, pero también de sanción en caso de incumplimiento, forzosamente tiene que estar regulado por una norma. Vemos, pues, que también cuando nosotros estamos hablando dentro de esta figura jurídica de la afiliación, ahora ya entrando propiamente en materia, si bien es cierto, dentro de nuestro territorio mexicano, vemos que destaca una figura muy importante dentro de esta validación o dentro de estos vínculos que existen entre los miembros de la familia y que se les reconoce a partir de la nominación, la afiliación. La afiliación es este vínculo jurídico que existe entre dos personas, entre dos o más personas, pero específicamente entre dos personas en las que una desciende de la otra por hechos biológicos o también puede ser por actos jurídicos, ¿no? Vamos a ir analizando, vamos a ir desmembrando esta conceptualización. Entonces, por ello vemos pues que la afiliación va a proporcionar primeramente la identidad al menor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Como les decía hace rato, se me ocurre. Y les pongo un caso hipotético. Y bueno, y no es tan hipotético porque a mí me pasó en la realidad.
No sé si, porque con algunos ya he tenido clases, no sé si les comentaba que su servidora fue su procuradora de la familia y adopciones. En ese entonces así se nombraba, ¿no? Su Procuraduría Municipal de la Familia y Adopciones. Y después cambia el nombre por Procuraduría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Hoy en día así se reconoce la Procuraduría del DIF. Entonces, en ese tiempo, ¿qué pasa? Nosotros encontramos, bueno, no encontramos, más bien a través de una denuncia anónima nos hicieron del conocimiento de un recién nacido que estaba en condición de abandono y que al parecer estaba en un bote de basura. Entonces, al momento de que nosotros nos constituimos, obviamente en acompañamiento del Ministerio Público, trabajadora social, etcétera, ¿no? Todos los que tenemos que ir. Nos damos cuenta que en efecto estaba el niño. Se realiza el proceso, se realiza el inicio, ¿no? La carpeta de investigación, abandono de menor y demás. ¿Qué pasa? Aquí de manera inmediata, mientras se tenía que investigar y se tenían que recabar todos estos datos, el menor, pues obviamente se tenía que primero ponderar su vida, porque tenía una condición de hipotermia. Entonces, a nosotros nos lo ponen a disposición y de manera inmediata, acá en San Cristóbal, pues se encuentra el Hospital de la Mujer, en donde tenemos nosotros que llevar al niño para que le brinden todos este tipo de atenciones. Llevamos al menor, afortunadamente vivió, eso ya les cuento, hace unos, ¿qué te gustan? 8 años más o menos. Entonces, ¿qué pasa? El niño, al momento de que nos lo ponen a disposición, pues nosotros teníamos que entrar bajo esta protección, ¿no? Identificar que le dieran los cuidados, que fuera atendido, si requerían pañales, a toda la cuestión necesaria para una atención inmediata. Pero en la cuestión legal, ¿qué pasa? Nosotros tuvimos que coadyuvar precisamente con la fiscal para que nosotros recabáramos toda esta información, entregáramos este conocimiento, diéramos parte de cómo nosotros tuvimos conocimiento, se realizaran visitas de trabajo social, etcétera, ¿no? Con los vecinos, identificar si, porque no sabíamos si el niño había sido realmente abandonado o había sido sustraído de sus padres, ¿no? Porque también aquí no nada más podíamos emitir un caso hipotético, sino tenía que haber propiamente este proceso de investigación. Afortunadamente, durante un periodo considerable, el niño fue dado de alta y ahora también entra otra forma también de nosotros identificar el lugar apto para que el niño estuviera por la condición de edad, porque en Chiapas es tan grande nuestra entidad y nada más existe una casa hogar reconocida legalmente para que pueda brindar los cuidados a los niños. Imagínense, si nada más hay una casa hogar, ¿cómo tú puedes canalizar a tantos niños en condición de abandono, de violencia, etcétera? Y de todas las edades, que son desde recién nacidos hasta antes de 18 años, ¿cómo tú puedes canalizar a los niños? Y no puedes tenerlos todos en una misma casa hogar, porque no es lo mismo que te pongan a disposición un menor que ha delinquido y que tú lo tienes que albergar, porque no le puedes vulnerar ese derecho, porque también existen otra serie de especificidades y donde existen puros bebés, ¿no? Entonces, también como Procuraduría te encuentras en este estado pues llamémosle, ¿no? De obligatoriedad para defender y para brindar estas condiciones que sean necesarias para el niño, pero también tienes que identificar todo aquello que, repito, de manera integral coadyuve en su protección, y esto por un dato en particular. Entonces, en esta casa hogar nos lo reciben. Sin embargo, pasa el tiempo considerable y pues el fiscal del Ministerio Público, ¿qué indica? Pues que no llegó ninguna persona a dar parte que le hubiesen sustraído a su menor. Se realizó o realizaron todo este proceso de identificación y no pudieron contactar a ningún padre, madre o algún pariente del niño. Y obviamente nosotros también como Procuraduría, ¿qué tienes que atender? Y hablo específicamente por estas cuestiones de relaciones que tienes tú que atender, porque hablábamos de la afiliación que puede ser propiamente por el vínculo o por el hecho biológico o también por un acto jurídico. ¿Y por qué hablo del acto jurídico? Porque aquí no podía pasar un mayor tiempo y el niño no tener un nombre, ¿no? Porque estás vulnerando su derecho humano. Tiene que tener un nombre, tiene que tener un domicilio, tiene que tener una nacionalidad. Y no lo puedes tener solamente así. Y también tiene derecho a una familia. Si no existe el parentesco, no hay los parientes, no hay la familia, no hay tampoco quien responda por si el niño fue sustraído y demás, pero el niño también tiene que ser dado en adopción. Entonces, ¿aquí qué pasa?
nosotros solicitamos primeramente que existiera esta constancia de idoneidad, porque esta constancia de idoneidad es la que nosotros nos faculta para que el niño pueda ser dado en adopción, esta constancia de idoneidad, y que únicamente te lo otorga el fiscal del Ministerio Público cuando ya transcurrió el tiempo y que pueda en ese sentido pues indicar que ya reunió todos aquellos elementos y que no hay quien responda por el menor, ni tampoco hay una persona que se sancione por el delito cometido. Entonces, te emite esta constancia de idoneidad y que te faculta también para que mientras ahora la Procuraduría de Adopciones, porque es otra completamente distinta, empiece a realizar estos trámites para que el niño sea dado en adopción, porque mientras no existe esta constancia, entonces no lo pueden dar y por tanto, pues también continúa vulnerándose este derecho humano. Ahora, ¿qué pasa? Mientras existe este proceso, porque también nosotros lo sabemos, ¿no? Todo lleva un proceso. A pesar de que se quieran acortar los tiempos, pues también afortunada o desafortunadamente es muy normativo, o sea, es muy cuadrado. Ahorita leo el comentario. A ver, dice Lester, aquí en Tuxtla una pareja de un cliente tiene a un menor de 6 años y dicho menor no va a la escuela y tenemos entendido que ni siquiera está registrado. ¿Qué procedimiento se sigue? Ok. Para empezar, bueno, ¿qué les parece? Si culmino con el ejemplo, el caso que les estoy comentando y luego ya damos respuesta al compañero Lester para que no quede como trunco la atención, ¿vale? Entonces, les decía, ¿aquí qué pasa? Cuando nosotros tenemos precisamente la Procuraduría de Adopciones tiene que dar al niño en adopción y que tiene que identificar, ¿no? Porque también existe N cantidad de solicitudes de personas que quieren adoptar y que por la gran mayoría, ¿quiénes quieren? Pues obviamente bebés, ¿no? Que sean lo más pequeñitos posibles, porque hay niños de 8, 10, 15 años, pero pues también porque ahí dentro de la carta de exposición de motivos se te solicita que de manera genérica, porque recordemos, ¿no? La adopción tiene que ser más benéfica para el adoptado, no para el adoptante. Entonces, en este sentido, bueno, pues si bien es cierto, vamos a ponderar el bien del menor, pero pues también se le tiene que pedir a los adoptantes que indiquen, ¿no? Si quieren niño, si quieren niña, en qué edades aproximadamente, etcétera, ¿no? Entonces, ¿aquí qué pasa? El niño, pues había N cantidad de parejas que lo querían adoptar y se tenía que realizar, pues obviamente todos estos lineamientos, valoraciones psicológicas, visitas de trabajo social, que acreditaran con bienes patrimoniales que realmente existiera un lugar seguro para el infante, etcétera. Pero mientras eso pasaba, repito, el niño no podía continuar con el caso que nos dice Lester, sin tener un acta de nacimiento, porque, repito, le estás vulnerando sus derechos humanos y de manera inmediata cuando nosotros nacemos, nuestro primer derecho humano es a la vida, pues sí, pero en correlación es un nombre, un domicilio, una nacionalidad, etcétera. Entonces, ¿aquí qué pasa? También la propia ley te indica que mientras está llevando todo este proceso, entonces el niño tiene que ser registrado y ahora decir, bueno, ¿qué nombre y qué apellido se les va a poner al niño? Pues resulta que en ese entonces aquí el gobernador del estado pues era hombre y la procuradora de los derechos de los niños, niñas, adolescentes era mujer. Entonces se le puso el nombre al niño, en este caso, porque pues queda a consideración propiamente de quién, de la procuradora. Se le pone el nombre al niño del gobernador, el primer apellido del gobernador, que en ese tiempo era Manuel Velasco Cuello, entonces el niño se llamó Manuel Cuello y la procuradora era Trujillo, Manuel Cuello Trujillo. Entonces, ¿por qué? Porque aquí te faculta, porque el niño, repito, mientras no se lleve a cabo este proceso de adopción, no puede continuar en esta situación de vulneración o de violación a su derecho humano. Y entonces te faculta para que mediante una cuestión administrativa donde intervenga una autoridad, se le pueda presentar al niño y cuente con este atestado de nacimiento, ¿no? Entonces, ¿aquí qué pasa? Pues el niño se acudió ante el registro civil, se levantó obviamente como ya se tenía todo este expediente integrado y así fue como se le otorgó, se le asignó este nombre y ya continúa con este proceso de reconocimiento y de protección del Estado. Y propiamente la procuradora de la adopción, pues realizó todos estos trámites necesarios y cuando el menor fue dado en adopción, ya tuvo que realizarse en otra serie de tramitación, pero ya con un reconocimiento legal, ¿no? Ya con la condición de ciudadano mexicano. Entonces, vemos pues que aquí por eso se está hablando cuando la filiación emana de una cuestión de hechos biológicos
o también de actos jurídicos cuando entra la figura jurídica de la adopción. Ahora bien, vamos a responder lo que nos dice el Lester. Aquí en Tuxtla, expareja de un cliente tiene a un menor de 6 años y dicho menor no va a la escuela y tenemos entendido que ni siquiera está registrado. ¿Qué procedimiento se sigue? Bueno, como me comenta Lester que es por un dicho, ¿no? Porque dice que tienen entendido, mas no es un hecho que le conste. Entonces, recordemos que mientras nosotros no tengamos una certeza, pues no podemos propiamente decir, va a realizar esto, ¿no? O sea, ya como un hecho. Cuando no se tiene una veracidad, si por ejemplo su cliente quisiera y no hay ningún inconveniente en que él acuda a realizar la denuncia, pues lo puede hacer. Se puede apersonar directamente en la Procuraduría de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes del DIF municipal en donde él se encuentre y si pertenece a una región y por razón de competencia, bueno, entonces al DIF regional en donde esté la Procuraduría y realizar esta comparecencia. Repito, si él no tiene ningún detalle en que aparezca su nombre, ¿no? En donde manifieste que bajo protesta de decir verdad, él conoce que hay una persona de ta, o el nombre y en el domicilio tal, existe un menor de edad de aproximadamente tantos años, su media afiliación, que él no va a la escuela, que esto y que el otro y que el otro, y a oídas, ¿no? Porque no es un hecho que le conste, él supone o cree o le han dicho, no sé, ahí las circunstancias que usted manifieste, de que no cuenta con un atestado de nacimiento y por tanto existe una serie de violaciones a sus derechos humanos, primeramente porque no tiene esta identidad, segundo porque no existe una nacionalidad, tercero porque se le está violentando también su derecho humano a la educación, etcétera, ¿no? Y todos aquellos derechos humanos, porque aquí existe una correlación de derechos humanos que el infante pues se le está viendo limitados, ¿no? Entonces, todo esto para que la procuradora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pues le asigne un número de expediente. Ella tiene la obligatoriedad, si le proporcionan todos los datos, por ejemplo, nombre de la calle, número de la casa, barrio, colonia, etcétera, pues ella tiene que girar el citatorio. Recordemos, la Procuraduría tiene como máximo, puede turnar 3 citatorios. Sin embargo, como es administrativa y conciliadora, la autoridad o la Procuraduría del DIF, si se remiten esos 3 citatorios y no comparece, porque no los puede obligar por la fuerza, entonces la Procuradora tiene la obligatoriedad de dar parte a el Ministerio Público, porque como existe una serie de vulneraciones a los derechos y aquí ya está siendo omiso o está incurriendo en una responsabilidad porque no se está presentando, entonces ya hay elementos para poder acreditar una carpeta de investigación, porque mientras ustedes no tengan este antecedente, ¿cómo van al Ministerio Público si no son hechos que les conste? Entonces, no hay elementos para poder iniciarla. Por ello, cuando la procuradora se le da parte, porque repito, ustedes van a manifestar bajo protesta de decir verdad, ¿no? Entonces la procuradora, perdón, tendrá que hacer su trabajo. Ahora, esto en el sentido que no comparezcan en ninguno de los 3 citatorios. Caso contrario, si sí comparecen, pues obviamente se le va a dar lectura de lo que manifestó su cliente y tendrá que responder, ¿no? Lo conducente, ¿no? En caso de que indique que sí, bueno, pues deberá llevar el documento probatorio. Si en ese momento dice que no lo tiene, pues entonces se le requerirá para una fecha próxima o incluso en acompañamiento la procuradora tiene que apersonarse para que vaya a recabar estos datos. Ahora bien, si en un momento dado, esta es una de las tantas opciones que le estoy dando, si en un momento dado se reúnen los 3 citatorios y no comparece y ustedes no quieren de manera inmediata que den vista al Ministerio Público porque quieren que agoten una vía más para ver o identificar y no en el Ministerio Público acrediten que no hay elementos y de nueva cuenta, pum, lo baten, entonces, ¿qué tienen que hacer? Ya se desahogaron los 3 citatorios y no compareció. Entonces, a petición de parte, pueden solicitar a la procuradora, aunque no hubiera necesidad, porque recordemos que son las obligaciones que también tiene ella, pero pueden solicitar a la procuradora que también realice visitas domiciliarias y que solicite el apoyo o que vaya de trabajadora social, de psicóloga,
y en este caso de ella como representante de los derechos de los niños para que se apersonen en el domicilio en donde está señalando, en este caso, su cliente. ¿Por qué? Porque puede ser de que si existe una serie de violaciones, pues obviamente no quieran llegar al lugar en donde se les está requiriendo. Y quiero pensar que su cliente más o menos tiene un conocimiento de en qué horario pueden encontrar a las personas. Entonces, dentro de este periodo de tiempo, también la procuradora está facultada para constituirse en el domicilio en donde ustedes hacen referencia y también identificar, hacer una visita de trabajo social. ¿Para qué les decía que se acompañen? Porque recordemos que dentro del DIF existe esta procuraduría, pero también existe la coordinación de psicología, la coordinación de trabajo social, etcétera. Entonces, la procuradora de manera anticipada tendrá que solicitar en vía de colaboración que se designe a un trabajador social, que se designe a un psicólogo para que ellos en acompañamiento acudan. Por si el niño entra en una situación de crisis o X o Y, bueno, entre la psicóloga para contener, ¿no? Porque recordemos que aquí lo que se pretende es el bienestar físico, pero también psicoemocional del niño. Entonces, desconocemos todo aquello que de manera conjunta también se pueda desencadenar. Entonces, la psicóloga en ese sentido y también tendrá que levantar, ¿no? Un reporte, en este caso, un acta circunstanciada de todo aquello de que en un momento dado, pues vayan a identificar, ¿no? Que siendo las tales horas del día tal, nos constituimos al domicilio ubicado en efecto de esto y esto y esto, etcétera, ¿no? Todas las circunstancias y los pormenores. Ahora bien, la trabajadora social en el mismo sentido. ¿Para qué? Para que cuando ella acuda, pues obviamente manifieste, ¿no? Si sale la persona del sexo femenino, la persona del sexo masculino, qué le dijo la procuradora, qué respondió, si presentó en ese momento, porque si está en su casa, obviamente, si tiene el acta de nacimiento, pues lo tiene que expedir, ¿no? Si en ese sentido, bueno, el niño está registrado, pues aunque no tenga en ese momento el acta de nacimiento, pues lo de menos es que se puede ingresar y tenga una CURP, porque si no tiene físicamente el acta de nacimiento, pues se sobreentiende que al contar con acta, pues tiene que contar con una clave única de registro de población. Y esa cualquiera de nosotros se puede, a través de su teléfono móvil lo ingresa y ahí lo tiene. Entonces, si tienes una CURP, por lógica, tienes un atestado de nacimiento. Entonces, aquí también tenemos que identificar todos estos elementos. Y en el mismo sentido, si el menor no se encuentra y es día de lunes a viernes, bueno, entonces está en un centro educativo, si manifiesta que sí, que indique, ¿no? El centro de educación en donde va, el nivel educativo, que se apersone también la trabajadora social, la psicóloga y la procuradora a la escuela del menor. O sea, aquí se tienen que recabar todos aquellos elementos. ¿Por qué? Porque la procuradora, repito, como autoridad encargada de proteger los derechos del niño, tiene que hacer todo aquello para asegurar que en efecto el niño está gozando de todos estos derechos humanos, ¿no? Porque independientemente si es verdad o si es mentira, como comenta el cliente, que no sabe, ¿no? Que es a oídas. Mientras tú tengas conocimiento de una posible violación, recordemos que la autoridad debe actuar ¿de qué? ¿Cómo tiene que actuar la autoridad cuando se trata de niños, niñas, adolescentes o de adultos mayores? Cuando existe alguna posible Pues de violación oficio, ¿ves? O sea, de de oficio, ¿no? oficio, exactamente. Por eso le decía que si la procuradora es omisa, bueno, su derecho de petición, por eso les decía hace rato, aunque no tendrían por qué requerirlo, porque es una obligatoriedad de la procuradora. Desde el momento que le están indicando que existen posibles violaciones a los derechos del menor, tiene que realizar todo aquello que se encuentre a su alcance para que pueda recabar la información, ya sea para confirmar lo que dijo su cliente o por el contrario, para acreditar que el menor, pues en efecto, ¿no? Tiene un nombre, tiene un acta de nacimiento, va a la escuela, se encuentra tiene buena higiene y aliño personal, ¿no? Etcétera, las condiciones que también se encuentran en su domicilio, todo aquello que garantice el bienestar del menor. Entonces, ahí, no sé si con eso, compañero Lester, di respuesta a su pregunta. Hola, hola. ¿No lo escucho? No sé si mi internet se bloqueó o si usted no me escucha, pero espero con ello haber podido dar respuesta. ¿Ok? Bueno, entonces les decía, ahora bien, ya cuando nosotros vimos esta forma de reconocimiento, esta forma, pues que la... Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Sí, maestra.
Ah, perfecto. Es que me volvió a decir que me había botado de la plataforma, pero lo importante es que no. Entonces les decía, ya que la afiliación es esta forma de reconocimiento que proporciona identidad al menor y por tanto, repito, implica esta serie de responsabilidades que conlleva, ¿no? Si hablamos de los derechos y de las obligaciones, bueno, pues también estamos hablando de todo aquello que en efecto cadena trae consigo. Por ejemplo, la guarda y custodia o los derechos de convivencia o la pensión alimenticia o los derechos propiamente, como ahorita comentábamos, ¿no? De educación y demás, que también van a surgir a partir de acreditar una relación entre una persona y otra, ¿no? Entonces, por ello decimos que esta forma de reconocimiento, que esta forma también de establecer el vínculo jurídico va a generar derechos y obligaciones entre las partes. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, ahora ya una definición mucho más nutrida, vemos que esta afiliación entendemos pues por aquel vínculo jurídico que existe, repito, entre dos personas en la que una desciende de la otra, lo que puede darse como consecuencia de hechos biológicos, ¿no? Lo tradicional, los hijos nacidos de padres, pero también de actos jurídicos. Y esto, como veíamos, ¿no? En este ejemplo, que es a partir de la condición de adopción. Entonces, vemos que se distingue, pues, de filiación, lo que en algunos casos se reconoce como la filiación legítimo matrimonial, filiación natural o extramatrimonial y la filiación legitimada o reconocimiento de los hijos. Vemos que la norma jurídica no hace alguna distinción entre los derechos que deriven de unas con otras, simplemente hace énfasis acerca de los derechos y obligaciones por el simple hecho de que exista un vínculo, cualquiera que sea la naturaleza, pero va a generar derechos y obligaciones porque aquí estamos ponderando el bienestar de las personas, ¿no? Entonces, cuando nosotros también estamos hablando del reconocimiento de la afiliación, veíamos que al hablar de la afiliación o de la relación que emana del vínculo biológico entre los integrantes de la propia familia, es reconocido por el derecho y también regulado por la ley. Este vínculo es como el que propiamente surge entre los padres y los hijos. Como consecuencia de este vínculo, vemos que la propia ley reconoce derechos y obligaciones para las personas o para aquellos que tienen esta relación filial. En este caso, estamos hablando propiamente de lo que nosotros conocemos como la paternidad y como la maternidad legal o legítima. Esta cuestión, de manera inmediata, vemos que también está reconocida dentro de nuestros instrumentos jurídicos normativos. Y como hace rato comentábamos, por ejemplo, cuando existe alguna condición de separación y se tiene que ver la guarda y custodia de los menores o identificar con quién, si va a haber una guarda y custodia para uno, para el otro, una guarda y custodia compartida, o si ninguno de los dos son aptos para tener a los hijos y los niños tienen que quedar con los abuelos, con los tíos, etcétera, ¿no? Entonces, primeramente vamos a identificar que en este sentido estamos hablando de la paternidad y de la maternidad biológica y lo que es reconocido para todos aquellos efectos legales como la paternidad y la maternidad jurídica. Entonces, cuando nosotros hablamos de este reconocimiento, vemos que estamos aludiendo a la relación de los hijos respecto a los padres a través de una filiación en sentido estricto. Existen diferentes tipos, o los doctrinarios indican que existen diferentes tipos de filiación. Por ejemplo, ¿no? Aquella que existe entre la filiación biológica y la filiación jurídica, y aquella propiamente también, cuando hablamos de esta filiación legítimo matrimonial, existe también la natural y la extramatrimonial, la legitimada o el reconocimiento de hijos. Cuando se habla primeramente de lo que se reconoce como una filiación legítima, aquí estamos aludiendo lo que propiamente nos reconocen algunos doctrinarios y posteriormente vamos a entrar dentro de la forma de regulación de nuestro Código Civil Federal. Cuando hablamos de la filiación legitimada, en este sentido, perdón, la afiliación legítima es la que se explica propiamente en el nacimiento entre padres e hijos, cuando estos eran concebidos durante el matrimonio y podían nacer y ser reconocidos como hijos legítimos después de disuelto el vínculo matrimonial, siempre que hubieran sido concebidos mientras existió la unión marital, por eso se le dice como filiación legítima. Aquí también podemos poner un ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Cuando nosotros vemos que existen muchas personas que por estado de necesidad o por alguna circunstancia tienen que viajar a otro país, pero que en un momento dado, bueno, pues la esposa se queda en territorio mexicano
y se queda embarazada. Entonces, el esposo, pues está, se me ocurre, ¿no? Un ejemplo en Estados Unidos y quieren reconocer al niño. Entonces, basta con que presente al momento del registro, pues obviamente el acta de matrimonio para que el oficial del registro civil tenga como presentado o lo registre con los apellidos también del papá que se encuentra fuera del territorio mexicano. ¿Por qué? Porque está acreditándose esta forma de parentesco, ¿no? Es hijo nacido dentro de matrimonio y por tanto existe esta forma de validación a partir del documento, que en este caso, repito, es el acta de matrimonio y por tanto el niño, bueno, tendrá el apellido de papá y el apellido de mamá. Aquí también, dentro de esta narrativa, también nos decía que también aquellos hijos que nazcan después de disuelto el vínculo matrimonial. Por eso, cuando nosotros, uno de los requisitos para que exista la disolución del vínculo matrimonial, ¿cuál es? Pues precisamente que te requieran, ¿no? La constancia de gravidez, ¿no? ¿Para qué? Para que obviamente se indique, bueno, si está embarazada, no está embarazada, y esto para que en el momento que se disuelva, bueno, tú acredites. En efecto, yo me encontraba embarazada de Juanito Pérez González, ¿no? Cuando me iba a divorciar o cuando me divorcié, pero eso no exime de que mi hijo vaya a tener los apellidos del padre, con independencia de que lo quiera reconocer o no. Aquí estoy acreditando, por eso acá también existen esta otra, como ejemplo, ¿no? Este otro supuesto en donde también van a tener esta misma validación de filiación legítima a aquellos hijos, aunque ya los padres estén divorciados, pero se le tomará como nacidos en matrimonio porque durante la concepción fue durante el mismo, ¿no? Ahora bien, cuando nos hace referencia a una filiación natural, vemos que esta filiación natural es aquella que se establecía entre los padres y los hijos cuando los hijos nacían fuera del matrimonio. Entonces, la filiación se establecía respecto a la madre automáticamente, más no en correlación con el padre. ¿Por qué? Porque en su caso la filiación solo existía cuando se diera un reconocimiento voluntario o se declarara judicialmente. Cuando se diera un reconocimiento voluntario, en este caso, bueno, vemos pues que es cuando el papá quería o acudía directamente a reconocer al niño, pero cuando era cuando era judicialmente es cuando, bueno, nosotros sabemos que tenemos que iniciar un juicio de reconocimiento de paternidad y cuando se acredita que en efecto existe este parentesco consanguíneo, entonces el juez ordena, no te pregunta, ordena que reconozcas como hijo tuyo al niño. Entonces, aquí por eso estamos hablando de estos dos tipos de filiaciones, cuando existen los hijos nacidos fuera de matrimonio, pero no por ello se les va a vulnerar propiamente este derecho, ¿no? Van a tener propiamente los apellidos del papá. Uno, pues por naturaleza, es voluntario, tú acudes y lo registras. Y otro, cuando una autoridad forzosamente, por las circunstancias, es aquella que te lo reclama. También vemos que existe otra filiación que en este caso se le conoce como la filiación legitimada. La filiación legitimada es la que se da en los casos donde los hijos que habiendo sido concebidos antes del matrimonio, nacen durante el matrimonio o los padres los reconocen antes de poder contraer nupcias, durante estas o después de ellas. Entonces, esto podía tener lugar para todos aquellos hijos nacidos fuera del matrimonio que lograran obtener el estado de legítimo. Legitimado, como nos está indicando, no es otra cuestión que, por ejemplo, no, se me ocurre, ¿no? Voy a poner como ejemplo Lester, ¿no? Con Lester, bueno, no nos hemos casado, pero yo ya estoy embarazada. Entonces, aquí, aunque no estemos propiamente casados, pero ambos ya estamos validando o nos vamos a casar, pero estoy embarazada de manera anticipada. También me pueden solicitar como requisito para poder contraer matrimonio esta constancia de gravidez, pero la legitimada va a ser porque aunque no, mi hijo no lo concebimos durante matrimonio, no por ello va a restarle derechos. Por eso es legitimada, porque nosotros le estamos dando esta autenticidad y máxime que posteriormente vamos a contraer matrimonio. Entonces es legitimada porque va a tener los mismos derechos como si fuera una filiación legítima, un reconocimiento como tal. Aunque como ya vimos, cualquiera de las tres tipos de filiaciones van a tener o van a surtir los mismos derechos para los hijos. ¿Por qué?
porque la propia norma, atendiendo, repito, al interés superior del menor, por el simple hecho de que ya se manifieste o se acredite el vínculo que existe entre unos con otros, los derechos y las obligaciones son en el mismo sentido para ponderar el bienestar del infante. Ahora, aquí ya vimos lo que nos señala propiamente la doctrina. Pero es importante también que nosotros empecemos a identificar lo que de manera explícita nos contempla nuestro Código Civil Federal. Hace rato comentábamos que dentro del Código Civil Federal, específicamente dentro del título séptimo, hace referencia a la paternidad y la filiación. Y de manera específica, dentro del capítulo primero, nos habla de los hijos de matrimonio. Propiamente, dentro del numeral 324, empieza a reconocer cómo se consideran los hijos de los cónyuges. Y ahí nos cita dos fracciones en donde de manera literal nos señalan que los hijos nacidos después de 180 días contados desde la celebración del matrimonio se considerarán como hijos de los cónyuges o como hijos de matrimonio cuando haya transcurrido este tiempo posterior a que este se celebró. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos hablando que fue durante el periodo de tiempo que ya comprendía esta unión o este reconocimiento legal, ¿no? Este vínculo que las partes aceptaron o manifestaron de manera voluntaria para poder crear derechos y obligaciones entre los cónyuges. Entonces, una vez transcurridos estos 180 días, se entenderá que el hijo procreado fue dentro de matrimonio. También nos indica la segunda fracción que los hijos nacidos dentro de los 300 días siguientes a la disolución del vínculo matrimonial, ya lo que hace rato comentábamos, ya sea de que se haya solicitado de manera anticipada para poder disolver el vínculo esta constancia de no gravidez para que se acredite, ¿existe un embarazo? ¿No existe un embarazo? Entonces, la propia ley también te faculta en estos 300 días siguientes para que si durante este periodo el hijo nace y obviamente, ¿no? Se acredite también si no nació de manera anticipada, es decir, si fue durante los 9 meses, si no fue de 7 meses, etcétera, porque todo esto también entra en consideración dentro de la contabilización de los 300 días. Y en ese sentido, bueno, contará con estos derechos y se considerará como hijo de matrimonio. También nos indica propiamente los demás numerales que los hijos no podrán ser desconocidos de los padres, ¿no? Alegando algún tipo de adulterio de la madre, aunque éste declare que no son hijos de su esposo, a no ser que dentro del nacimiento se lo haya ocultado o que demostrare que durante los 10 meses que procedieron al nacimiento no tuvo algún acceso carnal. Pero imagínense qué tan complicado es esto. Simple y sencillamente para identificar o para poder hacer cualquier tipo de circunstancia, pues sencillo, ¿no? Que se le haga un reconocimiento, ¿no? Una validación, porque ¿cómo tú vas a acreditar ante una autoridad si tuvieron o no acceso carnal? Pues simple y sencillamente, mediante una prueba de ADN se acredita si existió compatibilidad de genes o no entre el esposo, ¿no? Aunque haya ha sido infiel y demás. Pero aquí, ¿qué está pasando? ¿Existe o no esta acreditación del vínculo? Porque tampoco, no nada más porque el niño fue nacido en matrimonio, pues se va a suponer o se va a sobreentender que es hijo del cónyuge, ¿no? Se tienen este tipo de circunstancias también, pero con mucho más factibilidad o más certeza, pues es propiamente la acreditación a través de una prueba como tal, que más adelante vamos a ver también estas pruebas donde se acreditan propiamente la relación entre padres e hijos, ¿no? A ver, compañeros, hasta aquí hago un paréntesis porque sí me gustaría escucharlos. Nos está indicando plataforma que ya nos quedan 8 minutos para que nos vaya cerrando. Entonces, para también escucharlos, que existe esta lluvia de ideas, cedo el uso de la voz y vamos en ese sentido cerrando nuestra intervención del día de hoy. Adelante, por favor. Hola, maestra. Yo tengo una duda ahorita de lo que comentaba es al matrimonio o en concubinato matrimonio. O sea, dice que es una presunción que es tu hijo. Entonces yo digo, estoy en mi derecho de, por decir, contestar o decir, quiero la prueba de ADN. O sea, yo tengo la facultad o el derecho de decir, quiero el ADN o ya como que se te da por defecto por la presunción que... Voy a intentar dar respuesta con lo que iba escuchando porque no sé si es mi internet, pero lo escucho un poco cortado.
Lo que entendí es, si únicamente por la presunción, el padre puede solicitar una prueba de ADN para acreditar el parentesco, ¿es correcto? Bueno, creo Se que sí. cortó, maestra. ¿Me puede repetir? Ok, lo que entendí o lo que logré alcanzar a escuchar de su pregunta era si únicamente bajo el supuesto o la hipótesis de presunción el padre puede solicitar Por una favor. prueba de ADN. Bueno, les comento, cuando nosotros hablamos en materia civil, recordemos que existe un juicio que se denomina reconocimiento de paternidad cuando propiamente el niño no tiene los apellidos del papá. Pero también existe un juicio que se llama desconocimiento de paternidad. Dentro de este desconocimiento es cuando precisamente existe la certeza o el temor fundado de que el hijo no es, llamémosle, ¿no? En este caso, de Lester o de Alejandro. Entonces, en base a este juicio que usted está iniciando, se va a acreditar, usted indicará todo aquellos hechos con los cuales haga valer este inicio dentro de su proceso y que luego entonces también la autoridad, así como se acredita una prueba de ADN para acreditar compatibilidad de genes, pues también en este sentido, para acreditar y que en el mismo sentido pues no cuente con los apellidos y que no tengan todos estos efectos o derechos. Recordemos que aquí en el supuesto de que el niño no sea hijo suyo, no, llamémosle aquí, lo estoy poniendo como ejemplo, que el niño no sea hijo suyo, entonces si usted dice, bueno, yo no quiero, ya se acreditó que no es mi hijo, entonces no va a tener mis apellidos porque obviamente al tener mis apellidos, pues a mí me puede solicitar una pensión alimenticia, a mí me puede solicitar esto, el otro, ¿no? Todo aquello que conlleva la acreditación legal. Pero no va a tener mis apellidos, sin embargo, yo como padre, ¿no? Aquí ya estamos en la cuestión moral. Yo como padre o como tentativo padre, ¿no? Supuesto padre, etcétera, pues yo no quiero perder este vínculo afectivo que tengo con el niño, porque con independencia que no seamos biológicamente padre e hijo, pero yo sí tengo, o el niño hacia mí y viceversa, sí tenemos esta unión. Entonces, aquí lo que se tiene que ponderar, y le estoy hablando en favor del niño, el interés superior del menor. No le puede, por ejemplo, ¿no? Que yo sea su esposa, ¿no? Ah, pues como yo no quiero, bueno, no le vas a dar el apellido, pues entonces no lo vas a ver, no es tu hijo, ya no quiero, no, la autoridad que indica. Aquí, en el mismo sentido, ya no va a tener el apellido tuyo, se acredita porque no existe esta compatibilidad de genes, por eso se le llama desconocimiento de paternidad. Repito, porque no nada más es lo que a ti te favorezca o lo que a ti te perjudique. Recordemos que la norma es imperativo atributiva, te confiero derechos y te impongo obligaciones. Y en el mismo sentido, así como también tú como padre tienes este temor o tienes, en fin, no cumples este reconocimiento que se te puede imponer, pero también, ¿no? Si no cualquiera puede iniciar el juicio. Entonces tú también, si supones o presupones o existe el temor fundado de que no es tu hijo, bueno, lo puedes realizar. Entonces, aquí, ¿qué pasa? La autoridad te diría, en efecto, Alejandro, el niño Juanito Rueda, ¿no? Porque estoy viendo que eres Alejandro Rueda. Juanito Rueda ya no va a tener el apellido tuyo, va a ser Juanito, por ejemplo, como eres mi esposo, Domínguez Nájera, se me ocurre, pero va a continuar los días y horas de convivencia, los días tal, en un horario tal. Porque recordemos, aquí el que es completamente ajeno a las circunstancias es el menor y no puedes cortarle de raíz esta relación afectiva que tiene con el padre. Si de por sí el niño ya va a ser un shock, ¿no? Toda esta circunstancia que tendrá que ir a terapia psicológica y demás para poder entender todo esto que está pasando, pero la autoridad tiene que sopesar, repito, el interés físico y psicoemocional del niño, porque también puede traer afectaciones. Entonces, va a limitar esta relación jurídica existente, pero va a continuar la cuestión afectiva, ¿no? Hasta que el menor lo decida. Si el menor pasa un tiempo y ya no quiere, pero no porque la madre no lo quiera, sino porque ahí también se puede solicitar este estudio psicológico para ver si el niño no está siendo aleccionado, ¿no? Si no tiene esta alienación. Entonces, si el niño realmente ya no desea continuar con el vínculo, bueno, entonces se cancelará. Pero si el niño desea continuar, pasan los años y desea seguir teniendo este contacto con usted, lo puede haber siempre y cuando usted y el menor lo deseen, ¿no? Repito,
tomando en consideración el interés superior del infante. No sé si con eso di respuesta, compañero Alejandro, a su pregunta. No lo escucho. Ok, espero que sí. ¿Alguien más, estimadas alumnas y estimados alumnos, que desee tomar el uso de la voz? Porque me está indicando plataforma que en cualquier momento se cierra, entonces para que no vaya a quedar trunca alguna participación, me gustaría escucharlas o escucharlos, y si no, entonces con ello estaríamos dando por culminada nuestra sesión. Gracias, Lester, todo claro, perfecto. Bueno, apreciables maestrantes, agradezco enormemente que se hayan conectado a nuestra sesión virtual del día de hoy. Recordar que esta sesión ha sido grabada para que en el momento que la compartan con su servidora, yo se las pueda también impactar en la plataforma y si alguien lo desea pueda volver de nueva cuenta a validar el contenido. También recordar que tenemos hasta el sábado 23 de marzo para que puedan remitirme sus actividades y nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Que tengan excelente día. Bendiciones a todas y todos. Gracias, Ana. Todo claro. Muchísimas gracias a ti. Bendiciones. Que tengan Gracias. excelente día. Hasta luego.